Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa, un compendio de las noticias más importantes que han acaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta informativa. Ha causado mucha controversia el informe, la locución del expresidente Leonel Fernández, en el cual, entre otras cosas, algunos desacuerdos que él tiene en torno a las estadísticas que ha presentado el presidente Luis Abinader y también en la propuesta de reforma. No obstante, el presidente Leonel Fernández dijo que está de acuerdo con sentarse a negociar, a dialogar, a concertar en torno a las propuestas de reforma que hizo el presidente de la República, que tienen que ver con temas constitucionales, institucionales, políticos, democráticos y económicos. Reformas y también reformas para mejorar de manera significativa la justicia, la independencia de la justicia y también la calidad de la administración pública, de la burocracia, para mejorar el nivel de transparencia. Bueno, pues el expresidente Leonel Fernández dijo que está de acuerdo con todas esas reformas y que está dispuesto a sentarse, pero puso obsesión al tema de la reforma constitucional. Veamos una historia de nuestro compañero Francisco Javier. Durante una locución de respuesta al contenido del discurso de primer año del presidente Luis Abinader, el doctor Leonel Fernández dijo estar de acuerdo con la búsqueda de un consenso para debatir propuestas de reformas que contribuyan a la transformación del país, pero sacando del paquete a la Constitución de la República. Con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En el discurso, que se prolongó por media hora, Fernández rechazó que la economía dominicana haya recuperado más de 700,000 empleos en el proceso de reactivación económica, como afirma el presidente Luis Abinader. Dijo que la mayor contribución a la recuperación económica del país la hacen los dominicanos residentes en el exterior a través del envío de remesas y sugirió al gobierno una mayor inversión de capital para garantizar la sanidad del crecimiento económico. Como parte del proceso de reactivación económica, es importante hacer referencia al papel significativo que han tenido las remesas enviadas por nuestros abnegados compatriotas en el exterior, siempre dispuestos a manifestar su solidaridad, aún en circunstancias adversas para ellos mismos. En su discurso, el líder de la Fuerza del Pueblo mostró preocupación por el crecimiento de la deuda en el primer año de gestión del presidente Luis Abinader, señalando que hasta junio la deuda creció en más de un 18% del Producto Interno Bruto. Gracias, Francisco Javier. Miren, a propósito, hoy hubo reacción. Como les dije, ha creado mucha controversia este discurso del presidente Leonel Fernández. Los legisladores PRMistas indicaron que sencillamente el presidente Leonel Fernández no tiene prestigio para hablar sobre el primer año de gobierno del PRM, mientras que los legisladores del PLD manifestaron que Leonel Fernández sencillamente ha dicho lo que ya dijo en su momento el propio PLD. Veamos una historia de Jonan González. Naturalmente, eso es imposible.
En respuesta a las críticas que hizo el expresidente Leonel Fernández al primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, legisladores oficialistas restaron méritos a los señalamientos por entender que el exmandatario solo busca conseguir adeptos. Porque él tradicionalmente fue un presidente que siempre maquillaba los números. E incluso todo lo que él denuncia al día de hoy fue lo que hizo. Y el presidente no tiene calidad. El presidente Fernández no tiene calidad para, en medio de esta pandemia, en medio de la situación que tiene el país, hablar de los temas que él está diciendo. Esa es la posición del expresidente Fernández, era la exposición que esperaba todo el mundo, porque no era nada de esperarse, porque él no tiene cómo decir otra cosa que no sea eso. A decir del presidente de la Fuerza del Pueblo, la economía solo crecerá un 0.3% y no un 7.5% como lo prevé el presidente Abinader. Fernández también criticó el alto nivel de endeudamiento en que ha incurrido el gobierno, los altos precios de los alimentos y aseguró que son inciertas las cifras de los empleos que se han recuperado luego de la incidencia del COVID-19. Repitió muchas verdades porque hay muchas cosas de esas que ya nosotros, aquí los legisladores del PLD, habíamos alertado sobre eso. De lo de las cifras, ya nosotros habíamos alertado sobre esas cosas y yo creo que muy acertada, sí, muy acertada y en buen momento. Por su lado, algunos PLDistas coinciden con el expresidente Leonel Fernández al considerar que el Ministerio Público es independiente legalmente y por tanto no se requiere de una modificación de la Carta Magna para ese aspecto. Él quiere venderle al pueblo que lo va a hacer independiente. Eso es un sueño. La verdad es que ese poder debe conservarlo el Poder Ejecutivo con alguna incidencia para defender el interés ciudadano cuando haya una aplicación de justicia a través del Poder Judicial de manera desproporcionada sobre lo que es la convivencia pacífica de los hombres y las mujeres en sociedad. Los adversarios al expresidente Fernández concuerdan en que la exposición del líder político solo busca posicionar a la Fuerza del Pueblo como oposición política. Con esta información retorno al estudio. Gracias, Jonah. Miren, me parece muy pueril, muy fútil, de muy poca calidad la respuesta de los legisladores del PRM. Y me explico por qué. Lo primero es que ellos no pueden decir que el presidente Leonel Fernández no tiene calidad. Primero, porque ha sido presidente 3 veces. Segundo, porque fue aliado de ellos. Y es muy posible que muchas de las alcaldías, regidurías, diputaciones y senadurías que obtuvo el PRM de manera mayoritaria se debe precisamente a esa coalición que formó con la Fuerza del Pueblo y partidos minoritarios. Fue su aliado y les ayudó a ganar. Y segundo, eso fue un discurso elaborado con estadísticas, enfrentando los datos que puso el presidente Luis Abinader el pasado miércoles. Con estadísticas fue que los enfrentó. Entonces, con el hecho de decir sencillamente no tienen calidad moral, no. La respuesta, la réplica debió de ser: no, el presidente Leonel Fernández no tiene razón aquí. Él, por ejemplo, él dijo, la economía, dijo el Banco Central, que creció un 13.3%. Bueno, sí, pero eso es comparado con el 2020, hay un rebrote, porque la economía creció un 6.7% negativo en el 2020. Ahora, si se compara con el 2019, apenas creció un 0.3%. ¿Es verdad o no esa estadística? El presidente dijo, en un año se han tomado unos 13.000 millones de dólares. Y sucede que a pesar de esa inversión, de tomar todo ese dinero, la inversión de capital no ha sido ni siquiera acorde, ni siquiera representa el 50% de lo que está establecido en el presupuesto. Y por eso ese rebote no tiene nada que ver con la inversión que ha hecho el gobierno para reactivar la economía. ¿Es cierto o no ese dato? Otro dato interesante.
cuando lo acusan a él de que él incrementó de manera exagerada la deuda, él dice, no, yo en mis 8 años, a pesar de enfrentar la crisis bancaria del 2003-2004, la crisis de los commodities, en el cual la soya, el maíz, el sorgo, etcétera, etcétera, se pusieron altísimos y de manera muy particular el barril del petróleo se puso a $140 el barril, y a pesar de que tuvo también que enfrentar la crisis internacional del 2007-2008, la crisis financiera internacional que explotó en Estados Unidos, apenas aumentó $1.800 anuales la deuda, y que incluso desde el punto de vista relativo, proporcional, la deuda bajó de un 46% a un 41%. ¿Son verdad o no esos datos? Lo otro que él dice es que ciertamente hay un impacto. Esos son los temas que para mí son los más importantes de el discurso del presidente Leonel Fernández. El otro tema que manejó fue el tema de aumento de la canasta familiar, el tema del pollo, el impacto que ha tenido en el costo de producción, el incremento nuevamente de los commodities. Pero él dice que aún así no ha habido un plan para mitigar ese incremento de los precios de la canasta familiar, porque esos aumentos de precios impactan a toda el área de América Latina. Y sin embargo, en la República Dominicana es donde más se ha incrementado el precio de los alimentos. Entonces, mi pregunta es, lo que yo necesito que me respondan los funcionarios, los legisladores y el propio gobierno. Esas estadísticas que está presentando el presidente de la República, ¿son verdad o mentira? Despacharse con decir, no tiene prestigio, no tiene calidad moral para debatir con el presidente de la República. Bueno, yo creo que no. Primero reitero, porque ha sido 3 veces presidente de la República, porque ha tenido 3 periodos relativamente exitosos, porque siempre la economía creció, siempre hubo estabilidad macroeconómica y siempre manejó con éxito las crisis nacionales e internacionales que impactaron la economía dominicana con éxito. Así que yo creo que si queremos ir a un debate el próximo lunes para discutir las reformas, entonces no pueden los funcionarios ni los legisladores despacharse con respuestas tan futiles, tan insignificantes y con tan poco contenido. Una observación. Organismos de la sociedad civil consideran ambicioso el paquete de reformas propuestas por el presidente Luis Abinader. Veamos una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. Representantes de la sociedad civil entienden que el gobierno debe priorizar entre el paquete de las 12 reformas que propone el Poder Ejecutivo al considerar inviable discutirlas y aprobarlas todas al mismo tiempo. Pero parecería que resulta ambiguo y muy ambicioso el planteamiento que está haciendo el presidente Abinader, de gran calado, de gran profundidad, sin una agenda, sin una prioridad. Tú hablar de reforma constitucional, de igual forma reforma fiscal, el agua, son tantos los temas que deben ser por separado. Esta discusión, evidentemente, que tienen que producirse, es una aspiración del presidente, someter todas estas reformas, pero eso no significa que las mismas se puedan materializar, porque si no se producen en el marco de una discusión y de un consenso, pues no habrá reforma. Tanto el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia como el de la Asociación Dominicana contra la Corrupción entienden que dichas discusiones no deben limitarse al liderazgo político nacional, que ya empezó a ser convocado, sino que deben participar todos los actores de la vida social para que se produzca el verdadero consenso. Entonces no podemos
plantearnos de que sea un tema de discusión interna de las élites políticas, eso también nosotros lo rechazamos. Y es muy ambiciosa el planteamiento del presidente. Nosotros estaríamos condicionando una reforma a que haya una participación plural. Si ellos no convocan a las organizaciones de base, las organizaciones de la sociedad civil, pues no sería equitativa esta convocatoria. En el caso específico de Julio César de la Rosa, condiciona la modificación a la Constitución a que sea únicamente para lograr la independencia del Ministerio Público y la fiscal, a la reducción del gasto público. Estos representantes de la sociedad civil coinciden con otros en que el Consejo Económico y Social sería el escenario idóneo para la discusión sobre algunas de estas reformas. De hecho, el fundamento constitucional del CE, ese proceso de convergencia, lamentablemente que ha fallado en lo que ha sido pues su labor, incluso con las estructuras orgánicas que plantean en función de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo lo que son los grandes pactos. Precisamente en el marco del CES, donde se sientan la empresa privada, los sindicatos y las organizaciones sociales, es un espacio idóneo para discutir este tipo de reformas que se plantean. Las reformas planteadas por el presidente Luis Abinader abarcan los sectores eléctrico, agua, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, educación, transformación digital, hidrocarburos, laboral, fiscal e institucional. De acuerdo a la convocatoria, el encuentro se llevará a cabo el lunes próximo. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al set de noticias. Gracias a Rosalba Escalante. Miren, ciertamente, como dicen esos representantes de la sociedad civil, a través del Consejo Económico y Social se debe de convocar a toda la sociedad, como dijo el presidente de la República. Voy a convocar a los partidos políticos, voy a convocar a los empresarios, voy a convocar a la sociedad civil, voy a convocar a los gremios, a la sociedad en sentido general, porque de por sí el Consejo Económico y Social tiene carácter constitucional y convoca a todos. Que se oiga la opinión de todos. Son reformas importantísimas, son ambiciosas, son muchas para debatir en mucho tiempo porque todas son complejas, pero son importantes porque tienen que ver con mejorar la educación, la salud, el nivel de seguridad social, la calidad de la administración pública, mejorar las finanzas públicas e incluso está ahí la reforma constitucional que ha traído mucha controversia. Me crea un poquito de temor el tema de la reforma constitucional porque veo que prácticamente es el único tema que le ha interesado a todos los sectores y están tratando de soslayos, han dejado de lado las otras propuestas de reforma que son importantísimas para hacer que nuestro país sea más institucional, más transparente y haya un aparato burocrático que coadyuve al desarrollo integral, al progreso, a hacer un Estado mucho más eficiente y mucho más eficaz, que dé un servicio de más calidad a la población. Que tengamos agua, que tengamos luz, que tengamos seguridad ciudadana, que los alimentos, que tengamos un país cuya estructura institucional y económica cree bienestar social, saque a la gente de la pobreza, saque a la gente de la indigencia, cree empleos de calidad y haya un bienestar, un futuro de bienestar, que no tenemos ahora. Somos un país de privilegiados, de economía de alto crecimiento, pero que reproduce pobres y que no tenemos libertades, porque hay que tener una libertad económica. Tú no eres libre si no tienes seguridad social, si no tienes seguridad ciudadana, si no tienes educación, si no tienes salud. Tú no eres libre, tú eres un esclavo de todos esos males sociales. Uno aquí nada más tiene la libertad de decir lo que le da la gana por aquí, por lo menos. Una libertad de opinión, libertad de política. Ok, en eso ahí hemos logrado reivindicarnos, pero después
acorde a lo que establece la propia Constitución de la República. Todos esos derechos fundamentales, todos, para la gran mayoría de los dominicanos, está negado. ¿Y cómo se puede resolver eso? Bueno, esa es una interesante propuesta del presidente de la República. Esas propuestas de reformas para mejorar todo el estamento jurídico, económico e institucional de la República Dominicana. Pero, insisto, la propuesta de reforma como que ha traído mucha controversia y puede traer como consecuencia que entonces las otras no se puedan ver con el tiempo adecuado, especialmente la reforma fiscal integral, porque si eso no pasa, no vale la pena que pasen las otras. El presidente Luis Abinader encabezó el acto de promulgación de la ley de aduanas que castiga el delito de lavado en el comercio de mercancías y crea la Procuraduría especializada para la investigación de los crímenes y los delitos aduaneros. Durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Aduanas, el presidente Luis Abinader señaló que la pieza representa un verdadero cambio en materia de regulación aduanera. Uno trata de romper con todos los obstáculos, como lo era el marco regulatorio aduanero hasta hoy vigente. Por ello, y cumplido un año de nuestro gobierno, ponemos fin a una larga espera de casi 4 décadas de intentos de modificación de esta ley. Una regulación que estaba totalmente desactualizada de la realidad del comercio local e internacional, que, como dijo Yayo, data del año 1953. En la ceremonia también intervino el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, quien afirmó que con la nueva ley se eliminan trámites que burocratizaban los servicios aduaneros. Y gracias al liderazgo del presidente Abinader, a su seguimiento, a su trabajo incansable, la República Dominicana tiene una legislación de último modelo que hoy regula el comercio exterior de una manera muy ventajosa cuando nos van a comparar los actores internos y externos de dónde traer su comercio. El acto de promulgación se inició con las palabras del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, para quien la nueva ley actualiza los servicios de las aduanas en territorio dominicano. Esta novedosa norma robustece institucionalmente a la Dirección General de Aduana, para lo cual unifica en un solo texto tanto la regulación aduanera como la personería jurídica de dicho organismo. La nueva ley de las aduanas es de la autoría del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, y está compuesta por 420 artículos que establecen las distintas directrices sobre las cuales se sustenta la Dirección General de Aduanas. Gracias a Kelvin. Miren, los suplidores de alimentos escolares advirtieron que si el gobierno no les paga una deuda que le deben desde hace 5 meses, no podrán suplir el año escolar. Veamos una historia de Rosalba Escalante. De acuerdo a los suplidores, la deuda que tiene con ellos el Estado dominicano es de más de 5.000 millones de pesos, provocando que cientos de pequeñas y microempresas que integran el sector se encuentren al borde de la quiebra. Que sería histórico, después que se está dando alimentos en las escuelas, de que se inicie el año escolar sin alimentos, si no se nos honra con los pagos que sobrepasan los 5.000 millones de pesos. Los representantes de la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares y la Asociación de Proveedores de Alimentos Escolares de la República Dominicana explicaron que desde hace más de 4 meses hay un tranque en la Contraloría General de la República debido a unas adendas producto del incremento en el precio de los kits alimenticios crudos en relación a las raciones cocinadas. Lo que pasa es que la comida cocinada, por un estudiante en la semana se pagaban unos 280 pesos. La comida cruda, que fue la que nosotros servimos últimamente, son 395 pesos. Es decir, que hay una diferencia. Eso tenían que producir una adenda, hace más de 4 meses que se ha firmado esa adenda y no
se acaban de poner de acuerdo. En respuesta, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, garantizó el pago a la mayor brevedad, explicando que trabaja junto a la Contraloría en la agilización del proceso. Pueden estar tranquilos. Nosotros estamos, como le dije, con la Contraloría. Están haciendo su mayor y su mejor esfuerzo para ayudarnos en ese sentido. Y eso tan pronto eso se libere, ya como le dije ahorita, 646 están listos. Nosotros, en términos de tiempo reducido, podremos pagar después. Con la deuda están afectados más de 1.400 suplidores, quienes aseguran que ya han agotado su capacidad crediticia. Es toda la información. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Salva, yo creo que eso se va a resolver. No creo que el ministro de Educación permita que inicie el año escolar sin que se haya resuelto ese problema, porque la educación debe empezar en fa, con todo, sin ningún tipo de inconveniente, y mucho más porque sabemos que pese al esfuerzo que hizo indiscutiblemente el Ministerio de Educación para que en época de pandemia se impartiera clases, en este caso clases virtuales, pues como quiera eso, un nuevo modelo, con todas las dificultades, pues entonces hubo algún nivel de atraso en el proceso de educación. Entonces hay que adelantar para poder recuperar el espacio perdido como consecuencia de lo que implicó la pandemia, y evidentemente que ese problema es fundamental para que la educación pueda darse con la calidad que se amerita. Mire, criadores de cerdos de la provincia de San José de Ocoa denunciaron que supuestamente Agricultura está matando animales sanos. Y yo digo que si hay uno enfermo y hay 20 puercos ahí, se lo llevan, está bien que se lo lleven, porque se van a infectar todos. Pero si no hay una enfermedad, no deben ni llevárselo. O uno es pobre, eso es de eso que mi papá y todo el mundo vive, y tuve que quitarlo todo. Todos los puercos que estamos sacrificando, la mayoría están sanos, pero hemos tomado varias muestras, y todas las muestras que se han tomado han salido positivas. Entonces por eso estamos eliminando los cerdos aquí. Las autoridades de salud pública y agricultura informaron que continuará el proceso de sacrificio de cerdos afectados por la peste porcina africana. Miren, la verdad es que en este caso yo creo que ambos ministerios tienen razón. Hay que seguir sacrificando a todos los cerdos que se tenga la presunción de que podrían estar infectados por la fiebre porcina, porque esa es una pandemia que si no se erradican de manera expedita los focos de contaminación, entonces puede eso terminar afectando a toda la comunidad porcina, y se está haciendo todo lo posible porque por lo menos en las grandes granjas donde hay todo un sistema de seguridad fitosanitario para evitar el contagio y para evitar que ni la peste porcina ni ninguna otra enfermedad afecte la producción, entonces ese peligro que está latente hay que irlo desapareciendo. Así que lamentablemente, aunque afecte a los productores de cerdo, ese es el camino correcto, esa es la decisión correcta. Lo que hay que hacer es lo que ha venido haciendo precisamente Agricultura, que está pagando en efectivo los cerdos que se están sacrificando. Vamos ahora con el informe internacional. En medio de la situación caótica que se presenta en los alrededores del aeropuerto de Kabul con las evacuaciones del personal extranjero, el director de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, William Burns,
se habría reunido confidencial el lunes en la capital afgana con el cofundador de los talibanes. El periódico estadounidense The Washington Post publicó que se trata del encuentro de más alto nivel hasta el momento entre Estados Unidos y el régimen fundamentalista desde su regreso al poder, mientras el presidente Joe Biden analiza la posibilidad de extender el plazo para la salida de sus tropas de Afganistán. Las autoridades mexicanas detuvieron a Eduardo Arellano Félix, uno de los ex jefes del cártel de Tijuana, deportado desde Estados Unidos, donde cumplió la mayor parte de una condena de 15 años de prisión por narcotráfico. La detención en México es bajo los cargos de delincuencia organizada, de acuerdo a las informaciones ofrecidas horas después del arribo a territorio mexicano. Arellano Félix fue entregado a funcionarios de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional en el Puente Internacional de Matamoros, del otro lado de la frontera con Texas. La justicia peruana evaluará este martes una apelación fiscal para encarcelar de forma preventiva a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por un caso de lavado ligado a la constructora Odebrecht. El Poder Judicial anunció que los jueces de una sala de apelaciones de Lima revisarán el caso, que en junio otro magistrado rechazó y en el que la Fiscalía pidió prisión porque afirma que Fujimori incumplió las normas de conducta que le permitieron salir en libertad condicional en 2020. Hacer llegar la ayuda a los afectados del terremoto en Haití presenta cada día nuevos desafíos, porque logrado que las bandas armadas permitan pasarla, ahora es casi imposible que los vehículos que transportan los alimentos y agua no puedan llegar por los daños sufridos por la carretera de la región sur, donde tuvo el epicentro del sismo. Mientras aumenta la desesperación por el hambre y la sed de las miles de familias afectadas, que cuando logra llegar algo de ayuda no dejan de que se distribuya organizadamente, apelando a los responsables hasta alejar a golpes de palos a los hambrientos. Mientras que el Papa Francisco ha enviado una primera ayuda inicial de 200.000 euros para ayudar a las personas afectadas por el terremoto en Haití, que ha provocado 2.200 víctimas, más de 12.000 heridos y enormes destrozos. La donación enviada se distribuirá en colaboración con la Nunciatura Apostólica en Haití, entre las diócesis más afectadas por la catástrofe, que las destinarán a la asistencia de las víctimas del terremoto. Kathy Hochul se prepara para asumir la alcaldía de Nueva York y convertirse así en la primera mujer en gobernar el estado de la Gran Manzana, aunque no por elección popular, sino gracias a las acusaciones de ataque sexual que obligaron a Andrew Cuomo a dejar el cargo. El juramento como gobernadora está previsto en una breve ceremonia privada, la cual presidirá la principal jueza del estado, mientras Cuomo, en el último discurso como alcalde, se quejó de que la presión política lo sacó del cargo cuando en realidad no ha cometido los hechos que le acusan unas 11 mujeres. A continuación, nuestra experta en temas deportivos, Aimé Rivas. ¿Qué tal el mundo? Bien y pico. Así mismo. Bueno, señores, y vamos a iniciar inmediatamente con la selección de paralímpicos que está representando a la República Dominicana, porque desfiló por todo lo alto. Más detalles de su participación después de la pausa. Realmente yo, de donde vengo, con una medalla olímpica, increíble. Yo tenía una meta allá y para allá voy. Nadie va a hacer las cosas por ti. Tú tienes que ir a buscarla. Si vas a hacer algo que te gusta, algo que quieres de verdad, nunca se rindan, nunca desistan. Tratando de trabajar día a día, trabajarlo mucho más para dar lo mejor de mí. Y se ha logrado lo que yo fui a buscar. Pensar en los Juegos Olímpicos es darlo todo de mí. Darlo lo más que yo pueda por nuestra patria. Vamos con Tokio. Arroyo Santo Domingo abre las puertas a la bachata. Jueves con Bebeto presenta el Bachatazo 2021. De rodillas te pido, te ruego, te digo
En tarima en un tributo a Oscar Sarante, Nayi Jiménez. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. La bachata del pueblo con el poeta Ramón Torres. Ya volvió. Y el más pegado, Luis Miguel de la Margue. Tú eres solo una niña coqueta. Jueves 9 de septiembre en los Jueves con Bebeto. A Bachatazo Limpio en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta en CCN, Huepa Ticket y Jumbo. Información 809-686-7771. Que aquel tipo que era raro para mí. Jueves 9 de septiembre, el Bachatazo 2021. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año, comenzamos a recuperarnos y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo, con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. On the cut. Oh, he's met at the rim by Davis. Oh my goodness, this is beautiful. Yo soy Franklin Núñez y esto es 14 Deportes. Yo soy Cristian Rojas y te traigo lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Cronenworth covering in second for the out of Gavin Lux. He's an act. Hola, soy Frank de la Cruz y te traigo lo mejor del baloncesto de aquí y de allá. Yo soy Aimee Rivas y te presento Dominicanos en otras De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, por 14 TV. Esto es 14 Deportes, televisión para todos. Goes inside and throws it down. De vuelta en 14 TV Informa. Dime, ¿qué me tienes? Bueno, señores, vamos a iniciar inmediatamente, como lo dije antes de la pausa, con las informaciones deportivas y con la selección que está representándonos en los Juegos Paralímpicos. Ya se inició la apertura, el desfile, como podemos ver, la delegación dominicana, muy alrededor de 20 atletas son los que están representándonos en estos Juegos, que son muy lindos, porque son los que, como todos sabemos, todos los muchachos que han pasado por diferentes cosas. En el caso de Alejandra Aybar, que estará representándonos, que fue una de las abanderadas en natación, también en el caso de Manuel Aybar, en pesas, Darlene de la Cruz, y entre otros atletas que están representándonos dignamente en estas disciplinas. Así que le deseamos mucho éxito, esperamos que consigan medalla, porque inmediatamente consigan medalla también, ellos van a ser merecedores de esos millones que está otorgando el gobierno. Entonces, de estos Juegos vamos a hablar un poquito ya de las Grandes Ligas, porque ya Nelson Cruz, después de dar positivo al COVID nuevamente, hacerle varias pruebas, ya dio negativo y estará hoy en la alineación con el conjunto de Tampa Bay jugando como primera base. Por primera vez en toda su carrera va a jugar esta posición. Vamos a ver cómo va a lucir, pero lo importante es que ya estuvo bien. Pudimos hablar ayer con él vía telefónica, donde él manifestó frente a Franklin Núñez, también a Cristian, sobre sus expectativas, sobre jugar en la primera base, y lo que esperemos es que sí, que tenga salud y que pueda hacerlo muy bien. Por otro lado, entonces, uno que está muy contento y feliz es el boricua Yadier Molina, porque firmó contrato, una extensión de contrato le otorgó el conjunto de San Luis por 10 millones para la temporada que viene. Yo pensaba que él como que se iba a retirar, Yadier Molina, pero no se retiró
y consiguió este contrato. Ese es Freddy Peralta, pero lo importante es que ya nuevamente el conjunto de los Cardenales va a tener nuevamente a Yadiel. Y de Freddy Peralta estoy hablando ahora porque ya se informó que estaría en la semana que viene ya reportándose, porque como todos sabemos tenía problemas de lesión. Ya se reportó que posiblemente para el próximo domingo estaría nuevamente con el conjunto de Milwaukee, y que mire, que ahora mismo Freddy tiene marca de 9-3, lleva 164 ponches y innings lanzados 121. Entiendo entonces que esas semanas que lo pusieron de día a día le va a servir bastante para él recuperarse. De las Grandes Ligas, entonces, ya hay muchas expectativas, porque recuerden que comienza la pelota invernal en octubre, y hoy precisamente recibí una invitación sobre la Serie del Caribe, que estará realizándose en el 2022, y por supuesto será en la República Dominicana. Todavía no se sabe muy bien si es en Santo Domingo o si quieren hacerlas también en Santiago, pero lo importante es ya que el Pollo Herrera manifestó que para el 1 de septiembre hay una pequeña reunión donde se estarán dando detalles de todo lo que tiene que ver con la Serie del Caribe, que espero que usted, que es liceísta en Mundo, yo sí, espero que, como yo no tengo equipo, pero espero que ese equipo que nos vaya a representar en la Serie del Caribe sea igual como lo vimos. No, esa es la vestimenta solamente. Sea igual, señores, que donde ganamos en México. Por otra parte, entonces, también vamos a hablar un poco del baloncesto, la representación U16, que cayó derrotada 133-74 al conjunto de Estados Unidos. Esos muchachitos, esos jovencitos que están ahora mismo representándonos allá en México. Se enfrentaron hoy a Estados Unidos y lamentablemente no nos fue muy bien, pero esta noche se estarán... Claro, se estarán presentando hoy con el conjunto de Chile para este miércoles, mañana, ¿verdad? Miércoles se estarán ellos enfrentándose nuevamente. Y ya para terminar, si a usted le hacen una oferta de 160 millones de euros, usted como que lo piensa bastante, ¿verdad que sí? Para irse por otro equipo. Pues es el caso de Mbappé, ese es el jugador del conjunto. No me quedo. El Real Madrid le hizo como una oferta a él, pero inmediatamente el París 160 millones de euros. Le dijo, no, con mi jugador, es uno de los jugadores estrellas, claro que no, porque recuerden que él va a estar ahí con también Neymar y también con el mismo Lionel Messi, y parece como que esa oferta no estuvo tentativa y los pararon en seco, como dicen en lo dominicano, al conjunto de Real Madrid. Pero como siempre, todos esos detalles vamos a ampliarlos, por supuesto, hoy con el mejor programa que tiene el mejor contenido deportivo, 14 Deportes, de 10 a 11 de la noche. Así que los esperamos. El Mundo. Bien, gracias. Perfecto. Ahora, yo me voy a meter a futbolito. No, yo... Ya a mí las rodillas no me dan, pero nadie sabe. No voy a dejar el periodismo yo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Jugar? Bueno, vamos con las informaciones. De acuerdo a la exministra de Educación, Josefina Pimentel, el Ministerio de Educación pagó la suma de 13,000 millones de pesos en asesoría al programa de las Naciones Unidas. Más detalles con Jennifer Peña. Miles de millones de pesos ha gastado el Ministerio de Educación en compra de computadoras para los estudiantes del sector público. Incluso la Dirección General de Compras y Contrataciones ha anulado algunas licitaciones al respecto. Josefina Pimentel, exministra de Educación, entrevistada en Diálogo Urgente, dijo que es un gasto innecesario. Pero si además adicionamos 13,000 millones que se le pagaron al programa de las Naciones Unidas para asesorar el proceso de adquisición de esos dispositivos, estamos hablando de una inversión de más de 60,000 millones de pesos, lo cual representa el 31% del presupuesto de educación para este año
que asciende a unos 194.000 millones. Aclaró que no se ha hecho esa plataforma y que el programa de una computadora para cada niño es de los años 90. No basta distribuir dispositivos, no basta entregar un equipo tecnológico a un niño, a un adolescente, porque se requieren una serie de condiciones previas para que se aprovechen al máximo estos recursos. Hay un tema de conectividad, hay un tema que tiene que ver con energía eléctrica, pero sobre todo hay un tema de qué vamos nosotros a entregar a través de esos dispositivos. Josefina Pimentel aclaró que impartir docencia a través de virtualidad no significa que unos niños aprendan más que los que no reciben docencia por medio de computadoras. Gracias, Jennifer. Miren, los precios de los útiles escolares se han incrementado, como pasa cada año, denunciaron madres de los alumnos. Esto mismo pasó, ustedes saben, con los textos escolares, los libros, los papeles, los lapiceros, y lo mismo pasa con el uniforme y todo eso. Qué barbaridad. Vamos a una historia con Jennifer Peña. Ha aumentado la afluencia de público en las tiendas que comercializan útiles escolares. Y es que el año lectivo 2021-2022 arranca el 20 de septiembre en forma presencial. Madres que salieron en búsqueda de los útiles escolares para sus hijos se quejan de los altos precios. Están un chingo carito. Sí. ¿Qué está caro? Bueno, los cuadernos están caros. Sí. Los libros todavía no sé, porque todavía no me han puesto a comprar libros. ¿Y cuánto usted cree que puede gastar en libros este año? Bueno, es que ver primero que le den la lista, pues uno ve lo que uno puede comprar. Todo está más caro ahora mismo, ¿qué está barato? Todo está caro. Todo está por la nota. No me han dado listado, pero vine a observar y sí, todos los cuadernos no están como dicen en la nota. El pollo está más caro. No está más caro el pollo. En tanto, ejecutivos de las tiendas en las arterias comerciales esperan que para los próximos días un aumento en el flujo de los compradores. El año escolar presencial inicia el 20 de septiembre, informó el ministro de Educación Roberto Fulcar. La verdad es que todo eso debería de ser gratis, que lo diera el Ministerio de Educación. Los libros, las computadoras, los borra, lápiz, lapicero, el uniforme, todo eso debería de darlo educación y acabar con ese abuso que se comete cada año con las familias dominicanas, donde cada año aumenta todo lo que acabo de mencionar y también aumenta la tarifa de los colegios. Lamentablemente, mientras no tengamos la suficiente cobertura a nivel de escuelas y con la suficiente calidad como para motivar a los padres que inscriban a sus hijos en las escuelas, entonces seguirá ese abuso. Esperemos que algún día ese 4% que se está invirtiendo en educación sirva para algo. Miren, la señora Yolandita Cabrera, esa es la madre de la niña aquella, Carla Maciel, y su abogado Plutarco Jaques solicitaron a la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa desmantelar una supuesta mafia que opera en el Ministerio de Educación, que cobra dinero para agilizar el pago de las prestaciones laborales de miles de cancelados por la actual gestión gubernamental. Una vez más, Yolandita Cabrera, madre de la niña Carla Maciel, asesinada en 2015, reclama justicia al Estado dominicano. En esta ocasión, junto a su abogado Plutarco Jaques, pide a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa que investigue una supuesta mafia que opera en el Ministerio de Educación, que despoja de una parte de sus prestaciones laborales a los cancelados por la actual administración. Cabrera explica que se desempeñaba como conserje en una escuela pública, de donde fue cancelada en noviembre del 2020 y luego de más de 9 meses reclamando sus prestaciones laborales, asegura que le propusieron entregarle sus prestaciones a cambio del 30% de estas.
Yo fui a Recursos Humanos a reclamar mis prestaciones, se me acercó un joven, me dijo que para poder ayudarme tenía que darle un 30%. De 39.500 empleados que canceló el Ministerio de Educación, incluyendo a Yolandita Cabrera, que le dije no le dé un maldito peso a nadie de lo tuyo, que se lo cojan todos si quieren, que se queden con ellos, que Dios se lo va a cobrar. Una señora que no tiene un peso en que caerse muerta, viviendo de la caridad de nosotros, que nos han dejado solo en este proceso y finalmente hasta los chelitos que le tocan educación, aparece un gángster que se lo quiere robar. Según el abogado Plutarco Jaques, en el mes de noviembre el Ministerio de Educación canceló 39.500 empleados, por lo que la supuesta mafia se estaría agenciando unos 1.185 millones de pesos. Rastrero. Ahora cuando averiguamos, esa banda de delincuentes que está ahí, ¿usted sabe qué es lo que se persigue, señores? Aquí está en la instancia. Calculen 39.500 cancelados por 30.000 pesos. Son 1.185 millones de pesos que se quieren llevar. Ese es el problema y por eso le estamos depositando al PECA, miren la instancia, documentada, mírenla ahí, que se abra una investigación, para ver qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación. De su lado, la señora Cabrera apela a la sensibilidad de las autoridades, ya que narra que en los últimos meses ha sobrevivido por la caridad de sus vecinos. En última instancia, apela a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, para que le provea de un puesto de trabajo. Miren, yo tengo que reconocer que en lo que va de gestión de este gobierno de Luis Abinader, no solamente se ha llevado a la justicia a los supuestos corruptos del gobierno de Danilo Medina, sino que también ya están guardando prisión o sometidos en la justicia funcionarios del actual gobierno, como es el caso del tema de la lotería y otros casos, por actos de corrupción. Entonces, este es un gran escándalo, porque esa es una verdadera rastrería, como dijo el abogado Plutarco. Delincuentes rastreros que quieren robarse el dinero de gente pobre. Porque esa señora, la madre de Carla Maciel, es una señora pobre. Y la mayoría de todos los que han cancelado, esos más de 39.000 personas que han sido desvinculados del Ministerio de Educación, son gente pobre. Entonces hay una mafia rastrera ahí dentro que quiere llevarse más de 1.000 millones de pesos de gente pobre. Así que yo espero que se siga la misma línea, la misma tesitura de castigar al delincuente. Así que yo espero que esta denuncia sea acogida por el Ministerio Público para castigar a esos delincuentes, que sean sometidos a la justicia y sean quitados, destituidos de sus posiciones, porque no son servidores públicos, son ladinos. Si es cierta esa denuncia. Finaliza por el día de hoy 14 TV Informe. Yo soy Edmundo Ledesma. Para mí ha sido todo un placer. Nos vemos mañana.